Bienvenidos a Bitácora UN, el informativo institucional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el programa de hoy, un grupo de profesores de la sede Medellín hacen un análisis de la economía en Colombia y su efecto en el sector agrario. La Facultad de Ciencias de la sede Medellín presenta el Laboratorio de Análisis Físico de Suelos y el Grupo de Investigación AgroSue. Los procesos económicos que se desarrollan en cualquier país suelen representar transformaciones importantes para diferentes sectores sociales, algunas de estas beneficiosas, otras no tanto. Colombia particularmente atraviesa desde hace unos años por un proceso de apertura de su economía y de inserción en dinámicas globales de comercio. Este proceso tiene una de sus máximas manifestaciones en la firma de tratados de libre comercio con países como Estados Unidos. Uno de los sectores que más ha sido afectado por estos procesos es el sector campesino, el cual desde hace casi 50 años ha sufrido diversas dificultades que desembocan hoy por hoy en movilizaciones sociales a nivel nacional. Los invitamos entonces a hacer un repaso por la economía de la Colombia moderna y por sus efectos en el sector campesino. El país, desde los años, desde finales de los años 80, el gobierno de Barco, la clase dirigente se embarcó en un proyecto de modernización de la economía colombiana. Ese proyecto de modernización era que había que volver competitiva la economía, y para que la economía creciera había que hacer una apertura económica. Entonces vino el programa de la apertura. El programa de la apertura se instaló en Colombia en el gobierno de César Gaviria, siendo Rudolf Homes su ministro de Hacienda, y entonces ese programa arrancó. ¿Qué quiere decir eso? Un programa de apertura. Un programa de apertura quiere decir, o quiso decir, que era un programa donde se hacía una desgravación arancelaria, o sea, los aranceles que protegían los bienes agrícolas o industriales bajaban unilateralmente por parte del gobierno colombiano, bajaron más o menos de un 44% en promedio, un 9%, o sea, bajó de todas maneras unos más de como 36 puntos. Porcentuales, es una gran rebaja unilateral, y entonces no solamente se liberaron pues los flujos de comercio, sino que también se liberaron los flujos de capital. Obviamente esos flujos de capital igualmente se van a convertir en el factor fundamental para que la tasa de cambio se revalúe. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de cambio revaluada? Pues que eso va a permitir importaciones más baratas, entonces, también de alimentos. Entonces Colombia se va a convertir poco a poco en un país que va a importar de manera creciente alimentos, obviamente maquinarias para la industria, para la agricultura, insumos industriales, insumos agrícolas, pero igualmente el fenómeno es que Colombia se va a convertir en un país importador de alimentos y cada vez más, se depende menos de los alimentos internos, y obviamente eso va erosionando la participación de la producción nacional dentro del total de la demanda nacional. Bueno, entonces vienen posteriormente en los años 2000 los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son derivados de la propuesta, fracasada del ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, de George Bush. Entonces el tratado fue enterrado en Argentina por el consenso latinoamericano, y entonces a partir de eso pues simplemente Estados Unidos decide negociar tratados por países o grupos de países. Luego con Colombia firma uno en el 2006 y empieza su ejecución el año pasado, o sea que realmente, antepasado. O sea, realmente estamos en los primeros años, de ejecución del TLC. En cuanto respecta a los TLC y su efecto, sobre el crecimiento económico colombiano y sus posibilidades, hay que advertir, primero que todo, que un TLC en la práctica no es solamente un tratado para promover el comercio entre los países que lo firman,
en realidad también se firman unos componentes, si se quiere, que tienen que ver con los derechos de autor, en general con los derechos de propiedad, pero también sobre la movilidad de capitales, no solamente financieros, sino también de inversión. Entonces, los famosos TLC son mucho más que un tratado de libre comercio, y eso de libre comercio también es un eufemismo. La verdad es que estamos en un mundo donde los bloques geoeconómicos más consolidados siguen compitiendo y tratando de lograr ventajas adicionales negociando tratados con otros países. No estar en alguno de esos bloques ya de por sí nos enfrenta a lo que teóricamente se llama el efecto de desviación de comercio, es decir, que quedamos por fuera de todos los equipos, entre comillas, para ponerlo en unos términos bien coloquiales, y nos toca es quedarnos en la banca. Entonces, a veces las condiciones que nos ofrece el entorno internacional son muy difíciles, y las decisiones que enfrentan cualquier dignatario y sus equipos de negociación son bien difíciles. Con esto lo que quiero decir es que mi opinión al respecto es que los TLC que tenemos no son buenos, que tienen ganadores y perdedores. Por lo tanto, es necesario que haya una política que permita redistribuir también parte de las ganancias de estos grupos que salen beneficiados con los TLCs para promover, para mejorar las posibilidades competitivas de esos otros sectores, pero también, digamos, en la negociación de esos tratados debe haberse previsto no dejar tan desprotegidos a sectores que inclusive los países desarrollados protegen y no han desmontado su protección. Entonces, dentro de este orden de ideas, obviamente, por ejemplo, en el caso del TLC con los Estados Unidos y con el de la Unión Europea, pues son países que se han hecho excedentarios en la producción agrícola, o sea, producen grandes excedentes agrícolas, digamos en productos que nosotros podríamos llamar de campesinos, como por ejemplo como la leche. Entonces, ellos producen leche, derivados de leche como queso, etcétera, y esa producción en el caso de ellos es subsidiada. Hay grandes subsidios a la producción agrícola en los Estados Unidos y a la producción agrícola en Europa. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Ellos subsidian la agricultura, nosotros los recursos que tenemos para subsidiar la agricultura son muy pocos y generalmente quedan en manos de los, como se demostró en el programa de agroingreso seguro, queda en manos de los grandes productores, de manera pues que digamos que no hemos hecho la tarea tampoco, o sea, hemos firmado unos TLC, pero tampoco hemos hecho, digamos, la transformación productiva que deberíamos haber hecho, una agenda que hubiera colocado la agricultura en circunstancias de competencia. Entonces los campesinos nuestros, como es el sector de la agricultura más desfavorecido, con menos capacidad productiva, en las zonas más lejanas, viviendo condiciones de inseguridad y violencia, entonces son, digamos, en cierta manera, el eslabón más débil, digamos, de la cadena alimenticia, por decirlo de esa manera también, o sea, son los primeros que sufren las consecuencias digamos, del proceso económico. El sector rural carga con los mayores lastres sociales de un sector, la pobreza, el desempleo, la discriminación, el desplazamiento, la falta de oportunidades, todos esos lastres sociales tienen asiento en el sector rural. Un ejemplo, la pobreza rural en promedio en Colombia, en promedio en Colombia es del 30%, en el campo es del 60%. Se calcula que una persona es pobre, o se dice que una persona es pobre cuando vive con menos de $2 al día. El 60% de nuestros campesinos vive con menos de $2 al día. La agricultura en general es una industria de pesos, de centavos y de gramos. Los márgenes de ganancia de los productores son mínimos y cada vez se hacen más difícil, principalmente antes del TLC debido al contrabando. Ahora, cuando esa agricultura de subsistencia se enfrenta a una agricultura especializada y subsidiada como la europea o la norteamericana, con seguridad que no vamos a tener opción. Si bien es poco recomendable para el país abstraerse de una economía cada día más globalizada, lo cual probablemente iría en detrimento del desarrollo y el crecimiento de la nación,
se hace importante hoy repensar el papel de Colombia en el marco internacional y a partir de allí tomar decisiones que sean ventajosas para la población, de cara a unas dinámicas de competencia global y de cara a un país en el que debe reinar la equidad y la calidad de vida para todos. Bueno, en estos procesos, digamos, no son lineales, ¿cierto? Digamos, son procesos en los cuales actúan las políticas, los seres humanos, y no son, digamos, no son tan inevitables como la ley de gravedad. O sea, en cierta manera hay condiciones que los países pueden crear a través de su política económica para enfrentar, digamos, la globalización, para adecuarse a ella. Por ejemplo, el caso de, digamos, de las condiciones, digamos, digamos, de la industria, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en el caso de, nosotros nos exigimos a los inversionistas extranjeros, no les exigimos, por ejemplo, en el TLC, no se exige compra de partes nacionales. Tampoco se exige un porcentaje de inversión de reinversión de las utilidades. Tampoco se exige, digamos, inversiones conjuntas con empresas nacionales. Digamos estos 3 puntos. Entonces, de manera pues que no hay, digamos, una adecuación mayor. O sea, simplemente nosotros lo que miramos es como una fatalidad, como si fuera la muerte y la vida. No, eso no es. Un tratado de libre comercio son condiciones que se imponen o que se aceptan por países. O sea, pues que tampoco quiere decir que entonces los agricultores nuestros tienen que desaparecer simplemente porque entonces la leche o las papas van a ser traídas mucho más baratas de otros países. El problema es que un país tiene que pensar en términos de largo plazo, o sea, de muy largo plazo, y es decir, qué es lo que más le conviene, hacia dónde va, o sea, si realmente el desarrollo económico está atado a la aceptación del capital extranjero o al contrario, igualmente el país tiene que hacer esfuerzos muy importantes en desarrollo tecnológico, en ciencia, tecnología, proteger ciertos sectores. O sea, los países desarrollados de hoy se desarrollaron protegiendo sus mercados, protegiendo la industria y con los gobiernos subsidiando, los gobiernos promoviendo la innovación tecnológica, de manera pues que no es el mercado, como nos pretenden hacer creer que el mercado es el rey. No, el mercado simplemente es una construcción igualmente humana, tiene ciertas acotaciones, ciertas limitaciones, también ciertas posibilidades, pero el mercado no lo es todo. Bueno, en realidad yo soy un convencido de que el comercio internacional es clave para la prosperidad y el bienestar de los pueblos, pero que sea un comercio justo. No podemos hablar de libre comercio porque prácticamente desde hace 100 o 110 años no tenemos unas condiciones de comercio internacional medianamente cercanas a eso que se llama libre comercio. Pero sí por lo menos que el comercio negociado que observamos hoy por hoy, porque son básicamente negociaciones entre países que representan intereses de empresarios, hay en algunos casos de multinacionales, pues tengan un mayor compromiso social, tengan una mayor veeduría ciudadana y también que se hagan bajo una premisa pues inicial de justicia social. Entonces, yo creo que efectivamente los tratados son una alternativa ante esas circunstancias. Los países desarrollados tienen en sus manos también la llave para destrabar un poco un mejor relacionamiento global con mayor justicia social. Pero mientras ellos no lo hagan, tenemos que apelar a tratados. No tenerlos es peor que tenerlos, pero hay que negociarlos o renegociarlos debido a las condiciones particulares de violencia, de circunstancias típicas de la economía colombiana que le merecen un mejor tratamiento a la hora de negociar. Digamos que es importante proteger los sectores, digamos, productores de alimentos y de materias primas estratégicas para los distintos países. En particular en países en vías de desarrollo como el nuestro, que dado que no tenemos por lo regular los fondos con que darle la debida protección o por lo menos darle una posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los productores agrícolas y pecuarios del sector de los países desarrollados, pues entonces que se nos permitan unos aranceles o unas cuotas
que no hagan que la producción agropecuaria en Colombia pues prácticamente se venga totalmente abajo, como efectivamente ha venido ocurriendo. Yo pienso que si pensamos en el campesino, no solamente reducir las reformas a unos ingresos o a unos costos de producción o a unos costos de venta, sino una reforma integral que combata los lastres que hemos mencionado: pobreza, desempleo, discriminación, desplazamiento, violencia, oportunidades, discriminación de género. Todos esos lastres sociales el campo debe ser objeto de una reforma integral que le permita al campesino vivir como si estuviera en la ciudad. La brecha que hay entre el campo y la ciudad es inmensa y cada vez tiende a aumentarse. Efectivamente, cuando las condiciones entre los que hacen un contrato han cambiado lo suficiente, es no solamente posible, sino necesario renegociar. Máxime en un país como Colombia, que está a puertas de una negociación para promover la paz, particularmente procurar la reinserción de los grupos alzados en armas y de llegar a la posibilidad incluso de involucrar nuevos actores y hasta los grupos criminales buscarles una salida para el desarrollo del país. Por lo tanto, estamos en todas las condiciones y en todo el derecho. Además, es que los gobiernos deben representar los intereses populares. Es el pueblo, es la gente la que ha salido a hacer los bloqueos, que ha salido en un derecho más que legítimo y civilizado, porque los altercados que ha habido son mínimos frente a lo que podría haber sucedido. Hay que admitir el buen comportamiento de quienes protestaron, y yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario. Si de verdad tenemos países socios e interesados en la paz de Colombia, este es un buen momento para mostrarlo, no solamente con discursos, sino buscando unas relaciones más justas de Colombia con el resto del mundo. La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, cuenta con un conjunto de laboratorios y entre ellos uno particularmente dedicado al análisis de suelos, al análisis microbiológico, químico y físico. Precisamente encargado del análisis físico está el profesor Ramiro Ramírez, quien nos contará un poco sobre las labores del laboratorio y de sus grupos de investigación. Ya llevamos más de 7 años y nuestro desarrollo es investigación, docencia, extensión, y principalmente en este momento lo que nos ocupa es el desarrollo de la actividad en laboratorio. Nos preocupa muchísimo el poder estar a la vanguardia en los análisis, en la calidad y en el aseguramiento de todos los procesos que llevamos a cabo en el laboratorio para ofrecer a nuestros clientes, tanto internos como externos, los mejores resultados. Es decir, con exactitud y precisión. Cuando hablamos de clientes internos, hablamos de la gente que está al interior de la universidad. Y externos son usuarios que vienen de distintas localidades a hacer uso del laboratorio. Lo primero que hay que tener en cuenta para que alguien acceda al laboratorio es qué desea que se le analice. Por lo general y por sugerencia siempre debemos tener en cuenta el apoyo de un profesional en el área agrícola, puede ser un ingeniero agrónomo. De hecho, son los ingenieros agrónomos las personas que están encargadas de apoyar la formación en toma de muestra y envío para laboratorio. En el caso de que no contemos con él, pues debe existir una aproximación del usuario al laboratorio para que aquí se le explique qué tipo de muestreo debe realizar. Por ejemplo, quiero una muestra de análisis químico de suelos, entonces acá se le da toda la orientación de cómo tomar la muestra, se le muestran los equipos, qué cantidad de suelo debe traer y en qué condiciones debe llevar al laboratorio. Si es para caso de microbiología, igual debe acceder al profesional del área para que él le explique cómo tomar su respectiva muestra. Si es de las raíces, si es del suelo, si es de física de suelos, pues igualmente le aportaremos cómo se toma la muestra. Si es para análisis de densidad aparente o densidad real
o cómo cambia la estructura de su suelo, en qué profundidad tomarla, bajo qué condiciones, para poderle dar los mejores resultados. Porque recordemos que todo el proceso que hace el laboratorio es excelente. Partamos de ese hecho, es totalmente seguro, pero parte siempre de una muestra adecuada. La innovación es la clave en este laboratorio. Por eso se mantiene una búsqueda constante de nuevos elementos y de nuevos enfoques que permitan afianzar y acrecentar el conocimiento. De esta búsqueda se encargan los diferentes grupos de investigación, como por ejemplo el grupo AgroSue, que se dedica a la investigación de plantas generadoras de energía. AgroSue es el nombre del grupo de investigación y se va a dividir su nombre en dos partes. Agro desde la parte agrícola y Sue con X, como lo podemos ver acá, AgroSue. Es un dios chibcha, de la familia lingüística muisca. Sue es el dios sol. Entonces, a raíz de eso, nosotros dijimos, necesitamos plantas que sean capaces de capturar la energía, como lo hacen. Pero es la unión entre esta energía del sol y el máximo reactor que tenemos sobre el planeta, que son las plantas. Por eso le hemos dado el nombre ya hace más de 4 años a nuestro grupo AgroSue. AgroSue es un grupo de investigación reconocido por Colciencias, que se dedica a la investigación de plantas de energía. Cualquiera pensaría que plantas de energía son redes eléctricas, no. Es la forma de tomar energía del sol, transformarla en distintas cosas, en fibras, transformar la energía lumínica o la energía del sol en cacao, transformarla en aceites combustibles, en jatropha, en higuerillas, es decir, en esto venimos trabajando nosotros. Por ejemplo, la Universidad del Tolima, tenemos una de nuestras principales integrantes, y que trabajamos allí, trabajamos todo lo que tiene que ver con cambios en el bosque, acumulación de agua, ciclo hidrológico y cambios ocurridos por distintos manejos dados al bosque. En la parte de cambio climático, también tenemos una persona haciendo maestría en fisiología vegetal que evalúa concentración de CO2, toma de CO2, incremento de CO2 y distribución de CO2 en las distintas partes de la planta, la parte aérea, en las hojas y en las raíces. En nuestro grupo también trabajamos con la parte de luz, calidad de luz, cantidad de luz, el agua, trabajamos cómo es el componente hídrico, disponible agua en el suelo, potenciales del agua del suelo y su influencia en la producción de cultivos. Tenemos una filosofía de trabajo que es innovadora realmente, y es algo que hemos venido proponiendo, que con recursos o sin recursos se hace la investigación. Ustedes dirán, ¿cómo es eso que sin recursos? Realmente no es que sea tanto sin recursos, realmente es con el tiempo del docente, la investigación del docente, los equipos que tenemos en la universidad, los estudiantes, y con todo esto apoyamos la investigación. Cada semestre entregamos aproximadamente de 6 a 12 investigaciones que se realizan a nivel de laboratorio, campo y aula de clase, con un modelo de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante es totalmente participativo. Entonces, hacer el estudiante totalmente participativo, de esa manera logramos que se vaya incluyendo en el proceso de investigación. Para un estudiante hoy en día no es desconocido un artículo científico, una presentación en un congreso, una ida a distintos eventos, publicación de artículos, y en eso vamos cada día mejorando, cada día nos vamos formando mucho mejor. Otro espacio de la sede de Medellín en el que lleva a cabo su labor el grupo de investigación AgroSue es el invernadero. En este se cultivan y estudian diferentes especies de plantas que tienen o pueden llegar a tener especial relevancia científica y económica para el país. Aquí nos encontramos en el invernadero de la Facultad de Ciencias, en el cual adelantamos distintos proyectos de investigación. Aquí, como pueden observar, lo que más prevalece es el cacao, que es el tema en el que nos concentramos. ¿Qué hacemos acá? Evaluamos cacao, estrés hídrico, estrés nutricional, y nos interesa mucho esto para saber cómo logramos adaptar estas plantas a condiciones realmente extremas, suelos pesados, condiciones difíciles. Por otra parte, trabajamos con esta especie que ustedes verán, denominada jatropha. Pueden ver que está con muy pocas hojas, pero aquí estamos estudiando defoliación
y efecto hormonal y nutricional sobre el crecimiento y desarrollo de este material. Tanto el cacao como la jatropha son temas de prioridad para el país, un país que quiere generar energía, y no solo el país, sino a nivel mundial hay gran interés por la generación y uso de los biocombustibles. Y en el cacao es bien conocido toda la demanda que se tiene, es un punto a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro país, ya que es fuente de alimento, fuente de riqueza nutricional, y además tiene algo muy especial este cultivo, un cultivo conservacionista, permite que se cuiden los suelos, se cuide el ambiente. Hoy por hoy las producciones, los materiales que están generando son un atractivo y son una necesidad para nuestros agricultores. Llevar este tipo de materiales, este tipo de información para poder adaptar nuevas zonas a la producción. Hasta aquí Bitácora UN, el informativo institucional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Gracias por su atención y recuerde vernos por Canal U los miércoles a las 9 de la noche.